Marcos 3, del 7 al 19. Y dice ahí la palabra del Señor. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los discípulos inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó hacia los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Vamos a orar. Dios bueno, gracias por tu palabra, Señor. Suplicamos, nos hable, que tu Espíritu nos mueva a la obediencia, nos conceda la gracia de comprender tu palabra y de ponerla por obra. Que también con el instrumento humano y permite que podamos ponerla de la manera más clara posible. Jesús. Hermanos, vivimos en la época de los influencers. Esta es la época donde el éxito se mide por cuánta gente te sigue. Si usted, y póngase a pensar, póngase ahora en el lugar de alguien que está buscando la información, como muchas veces estamos. No tiene que ponerse mucho a su lugar porque así es como estamos muchas veces. Está buscando la información X. Y usted está buscando en YouTube y una de las primeras cosas que usted mira, ¿cuánta gente sigue a este hombre? Tiene 3.2 millones de seguidores. Su información debe ser buena. Así que si estoy buscando, aquel dice lo mismo, pero tiene 400 seguidores. Me voy por el que tiene 1 millón y pico, porque por algo tiene 1 millón y pico. Esa es nuestra mentalidad, porque vivimos en esta cultura donde se nos ha infundido la idea de estas nuevas celebridades, personas que tienen muchos seguidores. Y esa mentalidad a veces la traemos también para la iglesia. Pensamos que el número, la cantidad, define el éxito y el valor de algo, y no necesariamente es así. En el mundo donde nosotros vivimos, iglesias numerosas, mucha gente no es un síntoma de éxito. Probablemente sea todo lo contrario. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Acaso no sería bueno eso? ¿Acaso no sería maravilloso mucha gente que esta iglesia se abarrote, que tengamos que romper las paredes para que quepan más personas, que tengamos que buscar un nuevo local porque estemos llenos de personas? No. ¿Y sabes por qué no? Porque Jesús no vino a buscar multitudes, Jesús vino a llamar discípulos. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Yo quiero que te lleves esta idea en tu mente y que puedas meditar en ella a lo largo del día y durante toda la semana. Y la idea es la siguiente: Jesús quiere discípulos, no seguidores. Jesús quiere discípulos, no seguidores. Pastor, ¿y cuál es la diferencia? Porque a mí me suena como que un seguidor es lo mismo que un discípulo. Sí y no. Nosotros cantamos himnos como he decidido seguir a Cristo, pero ese himno, aunque la palabra es seguir, tiene una connotación de seguir, pero desde el punto de vista de un discípulo. Y hoy, en esta mañana, nosotros vamos a hacer una diferencia entre un seguidor a cegas y un discípulo. Y si esto es tan importante, y si Jesús vino a llamar discípulos y no a llamar seguidores, vale la pena considerar en esta mañana, dedicarle un tiempo a pensar, bueno, ¿cuál es la diferencia y qué es un discípulo y qué es un seguidor? Vamos a ver en primer lugar entonces qué es un discípulo. Un seguidor. Hablemos de los seguidores. Y de eso es de lo que más habla este pasaje. En el versículo 7 al 12 está repleto de seguidores. Y déjame ponerte primero en contexto. El pasaje que estamos viendo hoy ocurre en un contexto donde Jesús está enfrentando bastante oposición. Usted recuerda el pasaje de la semana pasada, cómo terminó. Cuando Jesús sana al hombre de la mano seca,
Una de las cosas que ocurre es que los fariseos se unen con quienes, con los herodianos. ¿Para qué? Para buscar cómo destruir a Jesús. Cuando lleguemos al pasaje que vamos a llegar la semana próxima, este pasaje nos muestra a personas acusando a Jesús e incluso achacando o atribuyendo lo que Jesús está haciendo a la obra del diablo. Ellos dicen, tú echas a los demonios por el poder de Satanás. Vamos a ver que la propia familia de Jesús está pensando que Jesús está loco, que está fuera de sí, y quieren, comienza el texto que sigue diciendo que ellos vinieron para prenderle, se lo iban a llevar, llegó su familia, vamos a sacarlo, que el hombre está fuera de sí. Esa era la opinión de la familia de Jesús. Pero en medio de toda esa diversidad de opiniones, de personas queriendo destruirlo, de personas aún su propia familia sin entender, el pasaje de hoy nos presenta la idea de un Jesús cuyo ministerio está siendo bien exitoso. Mucha gente está viniendo a él. Muchas personas le están siguiendo. Y cuando lo lees así a simple vista, dices, qué bueno. Hay mucha gente siguiendo a Jesús. Pero eso en este pasaje no es algo tan bueno. Porque estas personas no tienen un compromiso real con el Señor. Y nosotros podemos ver en este pasaje algunas características de lo que es un seguidor. De alguien que no ha llegado realmente a tener un compromiso y una relación con Jesús al punto de ser llamado discípulo y quedarse solamente con ese título, un seguidor más. Y te voy a mostrar algunas de esas características que podemos ver aquí en los versículos 7 al 12. Primero, discípulos son muchos. Una de las características de un discípulo es que son muchos. Hay multitud, seguidor. Ve, como voy a estar trabajando discípulo, seguidor, a veces me voy a confundir porque estoy trabajando las dos ideas, pero usted entiende que estamos hablando de los seguidores. Seguidores ahora. Los seguidores son la mayoría. Mira cómo este pasaje lo describe. Versículo 7, gran multitud. Después dice en el versículo 8, grandes multitudes. En el versículo 9 habla de ellos de gentíos. En el versículo 10 le llama a muchos. O sea, era la gran mayoría. Es una realidad. Porque es fácil ser un seguidor. Por eso los seguidores de Jesús abundan. Porque es fácil. Porque es lo que es la mayoría. Es lo que normalmente nosotros vamos a ver. Muchas personas seguían a Jesús. El gentío que le seguía era tal que dice el texto que Jesús tenía que tener lista una barca, dice el versículo 9, para que no le oprimiesen. Y eso es literal. Estas personas querían tocar a Jesús. Trata de dibujarlo en tu mente. Imagínate montones de personas queriendo tocarte al mismo tiempo. Se tenía siempre lista una barca para poder apartarse. Cuando era mucho, cuando peligraba su integridad física, salía, entraba al mar, entraba a la barca y desde la barca enseñaba para que hubiese una distancia para que las personas no lo oprimiesen. Esa era la inmensa mayoría que seguía a Jesús. Lo segundo que podemos aprender en cuanto a un seguidor es que ellos vienen por su cuenta. Nunca en el pasaje vemos que Jesús los llamó a ellos. Ellos venían, simplemente venían. Te dice, claro, pastor, ese es el libre albedrío de las personas. Ellos venían a Jesús. Yo quiero decirte algo interesante sobre el libre albedrío. Para los que aman tanto el libre albedrío. El libre albedrío para lo único que sirve es para ser seguidores. El libre albedrío no va para más. Porque nuestro pecado y nuestra rebeldía por nuestra propia voluntad, lo que el ser humano, lo único que va a llegar a ser es un seguidor más de Jesús. Por lo que vamos a ver ahora. Y es lo tercero que vemos aquí, por las motivaciones que tiene un seguidor. Un seguidor tiene motivaciones incorrectas. Dice aquí que ellos seguían a Jesús. Dice el versículo 8, oyendo cuán grandes cosas hacía. ¿Por qué seguían a Jesús? Porque oían las grandes cosas que hacían. Hermanos, el interés, la motivación de un seguidor es lo que puede obtener de Jesús. Ellos entendían lo siguiente: tengo un problema, yo estoy enfermo y hay un hombre que está sanando a mucha gente. ¿Y qué yo quiero? Que mi problema sea resuelto. Yo quiero ser sanado. Entonces, pues yo voy para allá donde me van a dar lo que yo estoy buscando. Eso es un seguidor. Un seguidor acude a Jesús porque entiende o le han dicho que Jesús puede resolverle sus problemas. Jesús puede darle eso que él necesita
Y eso es una realidad. Esas son sus motivaciones. Hay dos grupos de personas aquí con dos motivaciones. Están estas personas que querían tocarle, pero al final también de los versículos 11 y 12 nos hablan de personas que tenían espíritu inmundo. Y nota que Marcos no se refiere a las personas. Es directo al hablar de los espíritus. Dice los espíritus inmundos. Él no dice las personas con espíritu inmundo. Los espíritus inmundos eran los que venían. ¿Y a qué venían esta gente? Perdón, estos espíritus a qué venían a Jesús. Para intentar entorpecer o frenar el avance del reino de Dios. Pastor, porque ustedes lo saben, porque eso que ellos dicen, tú eres el Hijo de Dios, aunque es una ironía en cierto sentido, porque los demás están buscando beneficios para ellos, y los propios demonios están diciendo, este es el Hijo de Dios, y ustedes están buscando lo que no deben buscar. Pero era también, como nosotros decíamos, la otra vez que estuvimos hablando de la guerra, de la lucha espiritual, decíamos que esto es un intento del mundo de la tiniebla por ganar ventaja sobre Jesús. En el mundo antiguo, conocer el nombre secreto de un espíritu le daba poder a la persona sobre ese espíritu. Entonces, el entendimiento, o lo que tenemos que entender de esto, es que los demonios, al conocer la verdadera identidad de Jesús, entendían que si ellos revelaban su identidad, estaban tomando ventaja sobre él. Por eso Jesús los mandaba a callar. Cállense. Obviamente, ese callarse para que no descubresen tiene que ver también con el hecho de que no se adelantara tampoco el momento de ir a la cruz, que no había llegado y todo eso. Pero el objetivo probablemente fundamental de decir tú eres el Hijo de Dios es intentar ganar ventaja en la lucha o en la batalla espiritual. Por eso Jesús tiene toda la autoridad para decirle cállense. Usted no tiene ningún tipo de autoridad sobre mi persona. Entonces, estas personas son mayoría, estas personas tienen motivaciones incorrectas, estas personas vienen por su cuenta y estas personas no permanecen. El texto no lo dice, pero el contexto nos enseña que al fin y al cabo estas multitudes que pasaban con el tiempo se iban quedando en el camino. Cada vez que Jesús confrontaba a las multitudes con la verdad del Evangelio, cada vez que Jesús confrontaba a las personas con el hecho de que tenían que arrepentirse, de que tenían que creer, de que tenían que aceptarle y recibirle a él, las multitudes, los que tenían motivaciones incorrectas, iban quedando en el camino. Y ahorita yo pedí que leyeran el pasaje de este joven rico en el mismo libro de Marcos, porque es un vivo ejemplo ilustrativo de la realidad de lo que es un seguidor. Yo quiero seguirte, sí, pero cuando es confrontado con el hecho de lo que va a implicar seguir a Jesús, que es ser realmente un discípulo, entonces no quiero. Yo quiero seguirte, pero cuando ya la cuestión va un poquito más allá, yo no quiero más que eso. Entonces, los seguidores no permanecen. Al final, no permanecen. Y siempre recuerdo, cuando yo medito en esto, quien viene a mi mente un señor que yo conocí en la primera iglesia donde yo estuve trabajando, que era una misión, en una casa, en una sala. Y ahí había un hombre, y siempre he contado otras veces esta historia, que él le encantaba ir al culto. Le encantaba, le fascinaba ir al culto. Y él lo decía, a mí me gustan los cantos, me gusta la enseñanza. Y se quedó grabado en nuestra mente por una ocurrencia que él tenía. Él decía, yo me siento tan bien aquí, pero tan bien, que a mí me encantaría poner una cama en el medio de la sala. Y yo me dormiría ahí tranquilamente. En culto andando yo me dormiría porque yo siento tanta paz en este lugar. A nosotros nos daban gracias, muchas gracias a esas ocurrencias, pero en realidad es algo triste. Es triste, te voy a decir por qué es triste, porque él hoy no está entre nosotros. Y yo no puedo asegurarte de que nunca haya conocido al Señor. Estuvo mucho tiempo entre nosotros. Le encantaba todo lo que hacíamos, pero nunca pasó de ser un seguidor. Nunca se comprometió, nunca quiso bautizarse, nunca quiso profesar públicamente su fe en Cristo. Él solamente era un seguidor. Hermano, las iglesias están llenas de personas así. Personas que solamente son seguidores. Pastor, ¿cómo yo sé que yo soy un seguidor y no un discípulo? Ahora me has puesto a pensar, ¿y si soy un seguidor? ¿Y si estoy viviendo engañado? Te voy a dar algunas preguntas para que consideres. Algunas, no son todas las que puedo hacer, las puedo compartirte, pero te voy a compartir algunas que pueden hacerte meditar. Primera pregunta, ¿vienes solamente a la iglesia el domingo? Eres una persona, escucha bien, eres una persona que tú los domingos vas a la iglesia, participas del culto, pero durante la semana tu vida es completamente desconectada de las cosas de Dios. Tú no lees Biblia, tú no oras,
tú no tienes relaciones con personas de la iglesia, tú no tienes nada que ver con la vida cristiana durante el resto de la semana, pero el domingo tú vienes y participas en el culto. Eso puede ser un síntoma de que eres un seguidor. Segunda pregunta. Oras. Y oras bastante. Ah, mira, pastor, pero ¿cómo es posible? Yo oro bastante. Yo oro cantidad. Pero oras solamente para satisfacer tus deseos. Oras por resolver esto. Oras para que te vaya bien en el trabajo. Oras, pero en tus oraciones, aquellas cosas por las cuales tú vas a la presencia de Dios, ahí tú no oras por las personas de la iglesia. Tú no oras por tu crecimiento espiritual. Tú no oras por apartarte del pecado, tú no oras por... Es que de hecho no te importa ni siquiera has pensado en tu pecado y cómo ofendes a Dios con tu vida. O sea, esas cosas no pasan por tu cabeza. Pero sí, oras por tus deseos y satisfacer, que Dios te resuelva esas cosas que tú quieres día a día. Como muchas personas nos dicen en la calle, yo no voy a la iglesia, yo no creo, pero mira que yo le pido a Dios. Sí, eso hacen todos los incrédulos, pedirle a Dios. Todo el mundo quiere resolver. Tercera pregunta. Evitas comprometerte. Si yo voy a la iglesia, pero yo no quiero ser miembro de la iglesia, yo no quiero que las personas me pidan cuenta, yo no quiero tener que responder, yo no quiero que haya una iglesia que tenga que dar la cara y decir nosotros creemos que él es un creyente o no lo es y nosotros vamos a estar al tanto de su vida y vamos a llamarle y vamos a ocuparnos de él y vamos a pedir cuenta de cómo vive. No, yo no quiero nada de eso. Eres un seguidor. Eres un seguidor, porque Jesús no nos llamó a vivir un cristianismo aislado, a vivir como nosotros queramos sin rendirle cuenta a nadie. Eso no, Él vino a llamar un pueblo, una comunidad, una familia. Tú no quieres ser parte y no te interesa ser parte de la familia porque eres un seguidor y no eres realmente un discípulo. Tercera pregunta. ¿Tu vida es igual a la de tus vecinos que no vienen a la iglesia? La única diferencia, si tú miras tu vida y la única diferencia que hay entre tu vida y la gente que te rodea es que tú vas un día a la iglesia, tú no eres diferente a los que están alrededor tuyo. Tú eres un seguidor también. Si al menos una, dos de estas preguntas tú te has identificado, no te engañes, eres un seguidor. Y es bueno que lo sepas, no es malo. No es como para decir, ¡ay, qué malo! Soy un seguidor. No, es bueno porque tienes la oportunidad de arrepentirte. ¿Sabes? Lo mejor que te puede pasar como seguidor, lo único positivo que tiene ser un seguidor, es que has escuchado el evangelio más de una vez. Y a la vez es lo peor también, porque no tienes excusa. Porque has escuchado, porque conoces la verdad, y aún así, tu corazón sigue endurecido, tú no reconoces a Cristo como el Señor de tu vida, no te has arrepentido y no has venido a formar parte de su pueblo. Pero tienes la oportunidad de arrepentirte, tienes la oportunidad de reconocerlo. Quizás no estás en esa condición, pero entiendes que muchas de estas cosas se han ido adueñando de tu vida y no quieres decir necesariamente que seas un seguidor, pero puede ser que estés pasando por una etapa de frialdad en tu vida, que puede pasar también de distanciamiento, y hoy el Señor puede también estarte confrontando y tú puedes estar entendiendo de que la manera en que estás viviendo no es la que Dios espera que tú vivas y no es para lo que Jesús te llamó. Él no te llamó para ser un seguidor. Hermano, yo quiero que tú notes en esta historia y quiero que lo notes después. Busca, no me creas a mí, búscalo tú en el libro de Marcos. Tú nunca vas a ver a Jesús detrás de las multitudes. Vas a ver a Jesús huyendo de las multitudes, queriendo salir. Sí, lo vas a ver sanando, sí. Lo vas a ver teniendo misericordia, sí, porque Él es bueno, compasivo, Él es misericordioso. Pero tú no lo vas a ver detrás de la gente. Tú no lo vas a ver detrás de eso porque no vino a buscar seguidores. Él no quiere seguidores. Él no quiere multitudes. Eso no es lo que Jesús está esperando. Entonces, esos son los seguidores. ¿Ya? Vamos a hablar entonces ahora de los discípulos. Si Jesús vino a buscar discípulos, y si Jesús quiere discípulos y no seguidores, ya tuviste lo que es un seguidor. Ahora vamos a hablar de los discípulos. Los versículos 13 al 19, nosotros todos tenemos a los discípulos. Los versículos 13 al 19 describen el llamamiento de los 12, de estos 12 apóstoles, estos 12 primeros, aunque Jesús tenía muchos discípulos, este es el grupo selecto, por una razón importante que estaremos viendo después. Pero nosotros tenemos ahí ese llamamiento a ellos.
y vemos la diferencia. Vamos a ver varias cosas que los distinguen a ellos como discípulos, porque antes de ser apóstoles, más que nada, ellos fueron discípulos. Y eso es lo primero, ellos fueron discípulos. Y la primera característica de un discípulo es que un discípulo no se llama a sí mismo, un discípulo es llamado. El discípulo no viene solo a Jesús, el discípulo es llamado por Jesús a venir a él. Nota que dice el versículo 13 que después que subió al monte, ¿qué hizo Jesús? Llamó así ¿a quiénes? A lo que él quiso. ¿Y qué hicieron los que él llamó? Vinieron a él. Ahí tú tienes las dos cosas. La obra poderosa de Dios, la soberanía de Dios, y tú tienes la parte humana también. Quienes vienen realmente como discípulos de Jesús son aquellos que Jesús llama. Jesús obra en nuestro corazón, Jesús quebranta nuestro corazón y nosotros vamos. Nosotros le llamamos a eso el llamado eficaz. Eso tiene que ver también con la gracia irresistible de Dios para los que les gusta teología. ¿Qué cosa es eso, pastor? Gracia irresistible. Que cuando Dios obra en tu corazón, tú no te resistes. No es que te arrastra por los pelos, no es que te lleva obligado. Yo no quiero a Jesús y Él me llevó obligado a sus pies. No. Él quebranta tu corazón. Él te llama de una manera personal y tú vienes gustoso y deseoso a los pies de Cristo. Y eso es importante que lo entiendas, porque quizás nosotros tenemos que comprender que nadie va a llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo si Cristo no ha obrado en ese corazón. Por eso cuando evangelizamos, ¿qué hacemos? Oramos. ¿Oramos para qué? Para que Dios toque el corazón. Nosotros no oramos, por lo menos, no sé si usted lo hace, pero por lo menos yo no oro para que el Señor me haga hablar bonito y precioso para que la gente se convenza. Yo no quiero eso. Yo oro para que el Señor quebrante el corazón, me ponga a la persona indicada en mi camino y hable su corazón y lo traiga. Porque no está en mí el traer a nadie o el convencer a nadie de la verdad del Evangelio. Solamente Cristo, a través de su Espíritu, puede hacer eso. Él llama, un verdadero discípulo es llamado, es traído, es la diferencia. Las otras personas venían porque están buscando lo suyo, porque están detrás de un beneficio, pero la persona a la que Jesús llama viene y viene porque Jesús mismo lo está llamando. Y viene buscando a la persona y no a lo que da la persona. Segunda característica, un discípulo tiene un propósito y es estar junto a su maestro. Eso es lo que hace que alguien sea discípulo. Eso no pasa hoy en el mundo de hoy. ¿Cuántas de las personas que siguen a alguien en las redes sociales realmente conocen a esa persona? ¿Cuántos realmente pasan tiempo con esa persona? ¿Cuántos realmente ponen en práctica lo que esas personas enseñan? Nosotros ustedes saben que a nosotros nos gusta todo esto de la salud y todas esas cosas. Ya ustedes saben eso. Bueno, nosotros conocemos una persona en redes sociales que tiene muchos seguidores, que ha escrito muchos libros sobre salud, sobre vida, pero no puede presentar a su familia en sus programas porque su familia no pone en práctica nada de lo que enseña. Y es su propia familia. ¿Cuánto más todas esas personas que dicen que realmente lo siguen? Un discípulo está como el maestro. Cuando Jesús lo llamó así. Y quiero que notes el versículo 14, estableció a 12. Y él dice, ¿para qué? Para que estuviesen con él. Los discípulos estuvieron con Jesús 3 años durante el ministerio terrenal y después por el resto de su vida, porque nosotros no podemos encerrar el ministerio de Jesús en los 3 años del ministerio terrenal. Cuando Jesús ascendió, prometió ¿qué cosa? El Espíritu Santo para que estuviera con sus discípulos y seguir ministrando la vida de sus discípulos a través del Espíritu. Sus discípulos siguieron con él. Eso es un discípulo, alguien que está con su maestro. Los discípulos de Cristo permanecen con Jesús, están cerca de Jesús, aprenden de él, son llenados de él, son revitalizados por él. Por eso la palabra de Dios nos enseña, y Jesús lo enseñó en Juan 15:5, hablándole primariamente a sus discípulos, que nosotros separados de él, ¿qué cosa? Nada podemos hacer. Él dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. O sea, permanezcan en mí porque separados de mí nada pueden hacer. Un discípulo necesita estar pegado a su maestro y los creyentes están unidos a Cristo. Y ya estás aprendiendo algo importante sobre un discípulo. Los creyentes son discípulos y si no, no son nada. O sea, no es que tú puedes ser un creyente y tú tener salvación, vida eterna, pero no ser un discípulo y puedes entender que tienes que ser un discípulo. No.
es que cuando tú fuiste llamado, de que fuiste llamado, si tú eres un verdadero hijo de Dios, fuiste llamado a ser discípulo, no fuiste llamado a hacer otra cosa, porque no puedes dar fruto separado de Jesús. Es imposible. Esa es una realidad. No se da fruto separado de Cristo. Los discípulos también tienen una misión y no es su misión. Jesús los mandó, dice el versículo 14, para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar y para tener autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Por supuesto, esas cosas no se nos fueron dadas a nosotros, a la iglesia en general, que muchos lo quieran tomar para sí hoy. Fue un encargo específico dado a los 12, a estos 12 hombres que iban a extender. Si se dan cuenta, lo mismo que Jesús estaba haciendo fue lo que le mandó a hacer a sus discípulos. Los está capacitando, empoderando para que ellos hagan la obra, para que ellos hagan la misión a la cual ellos llamó. Hermanos, muchos años después de los hechos que estamos narrando ahora, una vez que Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo, Hechos 4:13 nos cuenta un acontecimiento. Yo lo voy a buscar. Ahí están dos de los discípulos en Hechos 4:13. Yo quiero que escuches esto que dice aquí, porque es interesante. Están Pedro y Juan, y ellos están ante el concilio, están siendo acusados. Y dice el versículo 13 del capítulo 4 de Hechos: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eso es un discípulo. Alguien que cuando la gente mira dice, este es igualito que el maestro. Este se parece, porque ellos no eran nada. Esta gente son iletradas. Esta gente son, como dice John MacArthur en uno de sus libros, 12 hombres comunes y corrientes. Hombres con problemas de carácter. Hombres que Dios escogió y no los escogió, que Jesús escogió y no los escogió porque tuviesen ninguna cualidad especial en ellos. Los escogió para ser los especiales, porque para eso es el discipulado. Para tomarnos a nosotros personas que somos incapaces, que tenemos montones de problemas, que venimos cargados de pecado, y hacernos personas diferentes y cambiar nuestro corazón y cambiar nuestra vida. Ese es el discipulado. Y esa es la mejor manera de saber si eres un discípulo. Cuando te hablaba de los seguidores, te di una lista de preguntas para que evaluaras tu vida si estás siendo un seguidor o un discípulo. Pero para hablarte de discípulo no te voy a dar ningún listado, solamente te voy a decir una cosa. Si no estás dando fruto, no eres un discípulo. Si tu vida no está dando fruto, tú no eres un discípulo. Porque es imposible estar unido a la vid y no dar fruto. Lo que dice Juan, en Juan 15, no es que es algo que va a ocurrir si tú haces, no, él está dando por sentado que quien está unido a la vid produce fruto. Con la misma rapidez e intensidad a todo el mundo, no, por supuesto. Yo tengo en mi casa un cactus que la primera vez que floreció dio una florecita y duró un día. Pero ahora la próxima vez que floreció duró 2 días. Está bien, pero me está dando flores. Está vivo, tiene vida. Yo quisiera que diera flores toda la semana. Yo quisiera que la flor le durara una semana. Espero meses para ver la flor, que es muy bonita. Pero ¿sabes qué? A mí lo que me gusta es que la primera vez duró una sola vez y era un poco fea la flor. Pero esta vez duró 2 días y estaba más linda. Tenía más colores. Así es la vida de un cristiano. Tú no vas a dar flores y tú no vas a dar fruto todos los días en toda abundancia, y tú no vas a ser una persona que va a ser transformada de una manera estrambólica y ya dejó todo y es una persona en un cambio, pero tu vida va a ir cambiando poco a poco. Yo no te estoy diciendo en esta mañana que tú tienes que tener un cambio radical en tu vida, pero tiene que verse un fruto en tu vida. Tiene que verse que estás vivo. Tiene que verse que hueles a Cristo, que tienes un fruto que la gente puede distinguir, que ya tú no eres como eras antes. No eres todo lo mejor que puedes ser, pero no eres todo lo peor que eras. Has ido cambiando, has ido dando fruto. Y esa es la manera de tú saber que tú eres un verdadero discípulo, que tú quieres estar con tu maestro, que tú quieres parecerte a Cristo, que tú quieres honrarle con tu vida, que tú te deleitas en estas cosas. Eso distingue a un discípulo. Y ahora tú puedes estarte preguntando, pastor, espera un momentico, porque esta es una iglesia, ustedes nos han enseñado a nosotros que nosotros tenemos que estudiar bien la Biblia,
Y ahí son los 12 apóstoles. Usted ahora me está hablando de mí, me está diciendo que nosotros, igual que los apóstoles, y yo no estoy entendiendo bien eso porque me parece que usted está haciendo una mala interpretación del pasaje, porque ahí habla de los 12 apóstoles. Yo entiendo lo que usted quiere decir, pero eso fue para ellos nada más. Sí, no, hermano. Entiende varias cosas en este pasaje. Primero, el establecimiento de los 12 apóstoles es importante y tiene un significado muy valioso. Efesios 2:20 dice que los apóstoles y profetas son ¿qué cosa? El cimiento, el fundamento de la iglesia. Este número 12 no es aleatorio y no es un número tomado al azar, es un número que tiene un valor y un significado profundo. Cuando en el Antiguo Testamento Jesús estableció su pueblo, estableció ¿cuántas tribus? 12. Lo que Jesús está haciendo ahora es estableciendo de alguna manera ese nuevo Israel, ese nuevo pueblo. Por eso está eligiendo 12 apóstoles, para simbolizar con esto que se está estableciendo el reino de Dios, el verdadero Israel, el Israel de Dios. Entonces, en un sentido, estos 12 apóstoles como cimiento están mostrando, están siendo simbólicos de la creación de ese nuevo pueblo de Dios. Pero entendamos también que lo que Jesús hizo con ellos fue lo que les mandó a ellos también a hacer con todos los que vinieran después. Cuando vas a la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20, ¿qué dice la escritura? Que los envió a qué? Y por todo el mundo, ¿a qué cosa? No es hacer seguidores, es hacer discípulos, ¿sí o no? Y dijo Jesús que habría que hacer con esas personas, enseñarle qué cosa. Todo lo que yo les mandé, lo que yo les enseñé a ustedes, apóstoles, vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos, no de los apóstoles, no discípulos de Pedro, no discípulos de Juan, no discípulos del otro, discípulos de Jesús, a los cuales estos hombres le iban a enseñar lo mismo que ellos aprendieron para que ellos también pudieran ser discípulos de Jesús. Así que en un sentido lo que estamos viendo en este pasaje no es otra cosa que lo que Dios espera lo que Jesús está esperando de cada creyente que viene a él, que sea su propio discípulo personal. Nosotros tenemos el mismo llamado. Lucas 14, 26, 27, Jesús habla ahí del costo del discipulado. Hay varios pasajes en los evangelios que hablan de eso. Y habla de tomar la cruz, de seguirle. Y Jesús, claro, dice, si no estás dispuesto a estas cosas, si no estás dispuesto a pagar costos, tú no puedes ser mi discípulo. Sí, seguidor puede ser, pero discípulo no puede ser. Las escrituras en varios momentos, sobre todo en el libro de los Hechos, vemos que a los discípulos se les llama, o a los creyentes se les llama discípulos. Por ejemplo, Hechos 6, versículo 1, dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. En el versículo 7 dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Los evangelios están llenos, o las epístolas, perdón, están llenas de enseñanzas de lo que es un creyente. Y en todas nosotros vemos la idea de que es un discípulo. Por eso Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, lo que ustedes tienen que hacer, al fin y al cabo, no es lo que yo hago, es lo que aprendí de Cristo, y eso es lo que cada creyente está llamado a hacer. Hermano, déjame hacerte una pregunta, y es simple. ¿Estás viviendo como un seguidor o estás viviendo como un discípulo? Pregúntate tú sinceramente, ¿estás viviendo como un seguidor o estás viviendo como un discípulo? Y otra pregunta que podemos hacernos a todos es, ¿estamos en nuestra labor como ministros, como siervos del Señor, estamos formando discípulos o estamos formando seguidores? Recuerda que lo que Dios quiere que tú hagas es que hagas discípulos de Él, no que hagas adeptos a ti. Nosotros no queremos adeptos a nosotros. Yo no quiero personas que me sigan a mí. Iván no quiere personas que lo sigan a él. Eddie no quiere personas que lo sigan a él. Ninguno de los líderes de esta iglesia quiere personas que le sigan a ellos. Nosotros queremos personas que sigan a Jesús. Pero tenemos que preguntarnos si nosotros estamos contribuyendo a que las personas sigan a Jesús. Pastor, qué importante, debe un manual para discipular a las personas. Este es el manual del discipulado. Porque si el discipulado es ser más como Cristo, ¿dónde vamos a aprender a ser más como Cristo? Nosotros no necesitamos más nada. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos, el manual del maestro. El manual que le encargó cuando le dijo a los discípulos que el Espíritu Santo les recordaría todas las cosas que Él les había dicho. ¿Para qué? Para que la plasmaran para nosotros.
Concluyo, mis hermanos, si Jesús hubiera venido en este tiempo, estoy absolutamente seguro que tendría miles y miles de seguidores. Estoy seguro que muchos hablarían de él. Estoy seguro que muchos querrían conocerlo. Estoy seguro que muchos quisieran entrevistarlo. Pero estoy seguro que Jesús huiría de todas esas cosas. Porque Él quiere discípulos, Él no quiere seguidores. Termino con el título de este sermón. ¿Soy un discípulo o un seguidor? Discípulo o seguidor. Oremos. Dios, bueno, gracias por tu infinita compasión y amor para con nosotros. Gracias por darnos el privilegio de ser llamados, de ser sacados del mundo, pero para ser un pueblo, formar parte de tu pueblo y seguirte, Dios mío. Qué privilegio, qué bendición. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque es fácil en nuestras vidas desentendernos de nuestro llamado, desentendernos de lo que tú esperas de nosotros, Señor. Gracias por tener aún así compasión de nuestras vidas. Y gracias porque a través de tu palabra tú nos recuerdas para que nos llamaste. Ayúdanos a vivir en consecuencia. En el nombre de Jesús.